Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una disculpa por estos minutos de demora, pero no tengo problemas para reactivar la cámara y bueno, ya perdimos 5 minutos más del tiempo de tolerancia y ya no podemos seguir perdiendo más el tiempo en esto, así que hasta que consiga cómo solucionar esta situación, pues voy a tener que realizar la presentación sin que me pueda yo ver aquí en pantalla. Pero bueno, eh, dada esta situación, esperemos que solo sea en esta transmisión de los espacios abiertos de aprendizaje y no más allá de esta única ocasión. Así que vamos a comenzar. Como área de oportunidad en toda la semana, ya lo había mencionado en la sesión número 3. Se tiene esta situación de no tomar en consideración los puntos más importantes que se han tratado en todas las grabaciones que se les han proporcionado, que giran en torno a puntos muy específicos relacionados con aspectos académicos y formativos en la entrega de sus actividades integradoras y que si bien en el primer video que se les hizo llegar, que fue la video presentación del módulo, se mencionan 11 puntos. Aquí en pantalla y para las presentaciones se reducen a estos 6, que básicamente en un 50% se refiere a la prevención del plagio total y parcial en cualquiera de los entregables, actividades entregables y evaluables, y el otro 50% a aspectos relacionados con el formato de entrega de las actividades. Aquí los tienen, son estos 6 puntos. Eh, Me gustaría insistir un poco más, sin embargo, me tomé el tiempo de hacer un listado sobre las actividades que presentan, bueno, que no se apegan a estos puntos, que más que puntos, pues son orientaciones para guiarlos, para acompañarlos a que puedan obtener calificaciones entre los 90 y los 100 puntos y que pues ese es el objetivo, la finalidad, que ustedes no recursen nuevamente este módulo, lo acrediten y puedan continuar de manera ordinaria con el resto de sus módulos. Entonces, por eso también es como muy reiterativo y mucha presión sobre esto mismo. A mí me gustaría que ya hoy que se está cerrando la segunda semana, ustedes asumieran esta parte y pues de mejorar o de elevar la calidad de la entrega de sus actividades para poder abordar en estos espacios pues los temas que pudieran ser de interés para el desarrollo de cada una de las actividades integradoras, ¿no? Como en este caso sería la correspondiente a la actividad integradora número 4, que se centra en la lírica en lengua indígena de nuestro país, el análisis de un pequeño fragmento nada más, pero hasta que de verdad no
logremos concretar estos puntos, pues estas sesiones se van a tratar de lo mismo. Y pues esto es lamentable para quienes sí visualizan estos espacios y van pues haciendo un desarrollo progresivo de sus habilidades de redacción, de argumentación, de citación, de referenciación, entre entrega y entrega, ¿no? Y pues nos mantenemos detenidos por pues prácticamente la mitad de los que entregan actividades por esta cuestión de no realizar, por ejemplo, sus entregas en el formato solicitado, no editarlos en el editor de texto indicado en la plataforma, por alterar el formato de los documentos para que ustedes desarrollen sus actividades integradoras. Creo que este es el más grave, porque incluso en una de las entregas, además de remover los cuadros de texto, quitaron preguntas, como si no me fuera yo a dar cuenta, no supiera cuántas preguntas son por actividad, o no conociera yo bien todos los formatos. Entonces, pues esta situación es embarazosa, vergonzosa, pero no tengo más opciones que ser reiterativo con esto, porque, repito, no es que ocurra con una persona, sino que básicamente, pues es la mitad, no del grupo, porque no todos están en activos, pero sí la mitad de las entregas, por lo menos. Así que, por favor, centrémonos en esto para poder progresar con los temas que se tocan en cada una de las unidades, y que pues no nos ha sido posible ah, profundizar más, y a lo mejor darle otra faceta a estos espacios, ¿no? Que pues lamentablemente viene la videopresentación, el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, y todavía es el módulo 8, y hay que seguir pidiéndoles que por favor pongan referencias, que por favor incluyan portada, que por favor no utilicen editores de texto que no sean estos dos que aparecen en pantalla, que no utilicen la paquetería de Android, porque a veces al no ser compatible con Word o con Google Docs se desconfigura, que no alteren los formatos, que no quiten, que no pongan, que no cambien la fuente, y pues esto es sesión tras sesión tras sesión, y no hay cambios, repito, son siempre las mismas áreas de oportunidad, y básicamente también las mismas personas. Y dicho esto, pues vamos a avanzar, a comenzar con esta sesión del cuarto espacio abierto de aprendizaje, en la cual vamos a analizar un poco sobre la cuarta actividad integradora. Eh, es la cuarta sesión, y esta también es la tercera que se realiza sin público, sin audiencia.
Menciono esto por cuestión de que luego mandan mensajes a lo largo de la transmisión que están intentando entrar o que no pudieron entrar. Bueno, se les pide que se haga en tiempo y forma, se les dan 10 minutos de tolerancia y hasta el momento no ha habido ningún intento. Así que comenzamos. Ya habíamos mencionado en la primera sesión que las actividades y los temas de esta segunda semana se centran a conocer los enfoques, perspectivas y abordajes que realizan los autores sobre su realidad y sobre el entorno que les rodea. Y a veces estas visiones llegan a ser tan trascendentales que marcan generaciones o marcan la forma de pensamiento de una comunidad o región. Y tenemos dentro de esto un grupo culturalmente dominante que ha dado forma o ha perfilado lo que se conoce como la literatura universal, que no es universal, que es más bien la literatura occidental eurocéntrica y que nos pone a través de los diversos movimientos y corrientes que he experimentado en relieve las perspectivas que han tenido artistas y autores para explicarse las motivaciones, inclinaciones y aspiraciones últimas del ser humano por medio de sus tramas y de sus personajes. Y también a su vez tenemos que fuera de lo que se pudiera conocer como el concepto de literatura universal, tenemos una serie de representaciones literarias propias de algunas regiones y entornos geográficos y también pertenecientes a determinados momentos históricos que no se ajustan a esta evolución o este devenir dentro de la literatura universal, pero que también presentan uh, sus peculiaridades en cuanto a la forma de expresar las ideas y las motivaciones tanto del autor como de su generación por medio de una trama o de algunos personajes o de la reflexión sobre escenarios y entornos. Y también tenemos que nos representan una ventana o un momento a un determinado periodo histórico dentro de cada una de estas culturas. Y aquí en la introducción del documento de la guía, pues se nos menciona que se analizarán los textos en su contexto. Y ojo, aquí ya debemos de tener súper asimilado a qué nos referimos con contexto dentro de la obra y a analizar un poco, ¿no? A medida de nuestras capacidades y a medida también de los temas que se han abordado y también de lo que nos pide el perfil de egreso, aplicar el análisis reflexivo sobre esta visión que propone cada uno de estos textos o de estos fragmentos y así comprender que hay diferencias, que no hay una constante ni que no hay una ideología dominante o permanente, ni aun así de lo que se conoce como la literatura universal, para percibir una misma realidad, sino que cada autor es capaz de desarrollar su propio, llamémosle, mitología o su propio universo, como le llaman actualmente desde la cinematografía, y dentro de ese universo ficticio que han creado, compartir valores, motivaciones, aspiraciones y exaltar o minimizar ciertas ah, conductas, ciertas aspiraciones, ciertas ideologías
y reflejar a veces rupturas generacionales o políticas o ideológicas y poder observar, ser capaces de observar todo esto en un texto literario, pues nos enriquece haciéndonos seres humanos más tolerantes, más reflexivos, más empáticos. Y además tenemos el plus de que nos permite experimentar la satisfacción estética de conocer y explorar otras realidades gracias a un autor y por medio de los textos. En el caso de esta semana, ya vieron ustedes la propuesta de dos autoras europeas de géneros, del género narrativo. Y para esta cuarta actividad vamos a analizar fragmentos que pertenecen ya no al género narrativo, sino al género lírico, y que no están insertas en lo que conocemos como literatura universal, sino más bien en las literaturas de culturas periféricas, de culturas colonizadas, dominadas, ¿no? Y nos vamos a centrar específicamente en el México contemporáneo, y por contemporáneo entendido a partir de 1900 a la fecha, y con fragmentos pertenecientes al género lírico. Y así de esta forma, pues tenemos en relieves perspectivas diferentes, ¿no? Las que se abordaron en el primer trabajo, la actividad integradora número 3, y las que se estarán abordando en la actividad integradora número 4, titulada Literatura y Pluriculturalidad. Ahora, ¿cuáles son los aprendizajes esperados de esta segunda unidad? Reconocer el impacto de lo ficticio en la transformación y la alteración de la realidad o en la creación de mundos posibles, reflexionar sobre la influencia de los cambios sociales en la literatura, específicamente en la del siglo XIX, describir de qué manera se toca el sentido de la vida en la literatura en el siglo XX, identificar las propuestas de cada movimiento literario, enfocándonos en las vanguardias literarias, reactivar los aprendizajes previos del módulo 3 sobre las características de la realidad social contemporánea, enfocándonos principalmente en los conceptos de sociedad participativa, pluriculturalidad, multiculturalidad e interculturalidad. Y por último, valorar el papel de la literatura en la pluriculturalidad, especialmente en el caso de la literatura en lenguas originarias y de las manifestaciones de la lírica en México. ¿Qué se entregará? Bueno, un documento editado en procesador de textos, repito, documentos de Google o, de lo contrario, en Word, en el cual van a compartir sus reflexiones sobre los textos de literatura en lengua indígena y manifestaciones de la lírica mexicana. ¿Cómo se realiza? Bueno, se leen y se llevan a cabo todas las instrucciones que están presentes en la descripción de esta actividad integradora. Se descarga el documento presente aquí en el análisis, titulado igual que el documento, para descargarlo e ir resolviendo paso por paso lo que ahí se indica, editándolo en un procesador de textos como Word o documentos de Google. Si utilizan otro como los de Android, se va, no es, ¿cómo decirlo? No es una sugerencia, es una afirmación. Se va a desconfigurar. El tiempo se desconfigure va a depender de el tipo
editor de textos. De que sea mínimo, por ejemplo, no sean cambios drásticos, a lo mejor solamente en la fuente, o a lo mejor se modifique un poco el movimiento de el cuadro de texto, hasta llegar a extremos en los que mm, se desconfigure tanto que solo al abrirse el documento se vean o se observen caracteres alfanuméricos. Y vámonos entonces al... Ah, bueno, 4 dice, una vez que realices lo que se indica, guarda tu documento con la siguiente nomenclatura: sus apellidos y su nombre y esta clave que hace referencia al módulo, a la semana y a la actividad integradora. Ahora, si no se ha cerrado mi sesión, vámonos directamente a la plataforma para poder ver a detalle el desarrollo de la actividad, la descripción de la actividad, perdón. ¿Qué se necesita para el desarrollo de la actividad? Bueno, leer textos de forma analítica, buscar información confiable en Internet, qué es la lírica mexicana, identificar la pluriculturalidad en la literatura, grabar archivos de audio, almacenarlos en la nube y compartir enlaces funcionales y configurados como públicos. Y todo esto entregarlo pues en el documento editable de esta semana. ¿Cómo se evalúa? Bueno, tenemos aquí la rúbrica que nos va a decir a detalle la forma de evaluar esta actividad. Y es súper importante que antes de que ustedes se entreguen, por favor, por favor, por favor, hayan leído la rúbrica, tengan conocimiento del nivel de calidad de su entrega, como se corresponde con el puntaje que pueden ustedes obtener. Y ya saben ustedes que tenemos em, cinco aspectos evaluables: el cognitivo, el actitudinal, el comunicativo, el pensamiento crítico y el plagio. Y también 5 niveles de desempeño que van de lo experto a requiere apoyo. Se les recuerda, se les reitera, que se evalúa de derecha a izquierda, es decir, partiendo de lo mínimo hacia el nivel de experto, no al revés.
porque muchas veces dan por hecho que por entregar ya se les debe de ubicar en el nivel de experto. Y si ustedes observan la rúbrica, esta nos va a indicar el criterio de desempeño en cada uno de estos aspectos evaluables. Entonces, para criterio experto, sería en la suposición de que no tiene errores, de que el nivel de abordaje y el nivel de argumentación corresponde completamente a lo que se espera de ustedes según el perfil de egreso, el perfil de egreso de nivel medio. Si no se corresponde, pues ya tenemos por ahí un, este, un aspecto en el que se va reduciendo la calificación que ustedes podrían obtener. Si sus respuestas son escuetas, son superficiales, son muy básicas, pues entonces no pretendan que se les evalúen los criterios de aceptable, capacitado o experto. En las entregas que revisé el día de ayer hay respuesta como sí, no, nunca había leído, me parece bien. Entonces, pues vean dónde nos marca en cada criterio de desempeño el nivel de abordaje o de profundidad en cada una, ¿no? O sea, no, insisto esto porque a veces creen que por entregar ya acreditaron o ya pasaron, ¿no? Y vean, por ejemplo, a quién requiere apoyo. Dice la respuesta al por qué seleccionó la obra o fragmento que leyó en voz alta, pero presenta dificultad o no logra expresar qué sintió al hacerlo, qué emociones o impresiones le transmitió. Falta o excede la extensión solicitada. Ojalá excediera, ¿no? A veces son respuestas con monosílabos. Rara vez vemos un documento que se ajusta a las 10 o 15 líneas por pregunta que pide o que señala. Aquí vean el nivel de experto. Trae una pregunta en específico. Dice la justificación sobre cuál es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valore y respete las diferentes culturas, lo hace con la extensión solicitada y se comprende su opinión. Para poder llegar a este punto, debemos de partir de los aprendizajes previos que ustedes conocen a profundidad, o por lo menos para, para expresarlo dentro de un argumento, términos como la literatura, como la diversidad, como el respeto a las diferentes culturas, como o justificación. Y repito, a veces las respuestas vienen con monosílabos o con respuestas de common places, ¿no? Common places como publicaciones en foro de, ay, sí es importante rescatar las lenguas indígenas, siendo nada más una mera afirmación, no explica ni el cómo ni el por qué. Y vean, por otro lado, presenta dificultad o no logra justificar si la lírica mexicana refleja la pluriculturalidad en México.
Conceptos claves, justificar, lírica mexicana, pluriculturalidad. Y, por ejemplo, todos estos elementos claves son, los encontramos explicados o abordados por lo menos en los temas de esta semana, en los recursos de esta semana, que vendrían siendo pues todos estos: literatura y ficción, literatura e individuo, el sentido de la vida en la literatura, literatura y sociedad, literatura en los siglos XIX y XX, literatura en México, literatura en lenguas originarias, y este documento para recuperar aprendizajes que ustedes ya abordaron en el módulo 3. Entonces, la plataforma de la Prep Línea proporciona todo: los materiales, les proporciona el formato que nada más ustedes tienen que llenar, les proporciona mm, organizadores gráficos de la información para facilitarles la comprensión de los temas y sobre todo su organización. Es más, bueno, les facilita todo, ¿no? En el sistema escolarizado, todo esto lo hacen los alumnos. Investigan la información como actividades o trabajos en la semana. Eh, realizan sus propios organizadores gráficos de la información o materiales de apoyo complementarios. Eh, más, bueno, obviamente ustedes harían sus propios apuntes, copiarían, trabajarían en una libreta o en, no sé, en algún formato igual y electrónico. Ustedes estarían eh, realizando, ¿no? Básicamente estos materiales que les proporciona la plataforma, les da el, el mismo subsistema en el que están insertos, ¿no? Todo esto. Y a ustedes se les entrega ya todo bien digeridito, de verdad nada más para que contesten el cuestionario formativo, desarrollen la actividad, y aún así hay serias deficiencias. Entonces, aquí las recomendaciones, pues responsabilícense porque va a haber mucho no acreditado en este recursamiento. Habrá quienes tengan la oportunidad de recursar otra vez, habrá quienes se vayan a recuperación, ¿no? O habrá que de plano no pueda concluir. Y todo esto va a depender, pues, de la responsabilidad que ustedes asumen al entregar sus actividades. No solamente en una o en dos, sino en todas las del módulo. Ya lo ideal sería que hubiera una progresión, un avance significativo entre las habilidades que ustedes denotan en las primeras actividades a las que se hayan alcanzado concretar al cierre de cada módulo, ¿no? Eso sería en un escenario ideal. Y en otro, pues, por lo menos cumplir con los criterios de desempeño que les permite acreditar el módulo. En el aspecto actitudinal, me preguntaron hace poco que había puesto en una actividad 80 y en otra 70, ¿no? Y lo actitudinal tiene que ver con
la lectura, la comprensión y el seguimiento de las indicaciones. Si ustedes en el proceso de elaboración de su trabajo no demuestran, ojo, en el resultado final o en el producto final, no demuestran haber comprendido, seguido e implementado todas las indicaciones, pues aquí empieza el descuento de los puntos. Si, por ejemplo, omiten un paso importante, pues ya son -10. Si no cumplen con otro, ya son -20, -30, -40, -60. Pero insisto, dependiendo, obviamente, de qué tanto son capaces de demostrar su habilidad siguiendo las indicaciones, comprendiéndolas. Que si se omite un paso, no hay forma de que los agentes educativos sepamos si lo están omitiendo deliberadamente o lo están omitiendo porque no se comprendió. Y ante esta incertidumbre, pues ambas situaciones, pues merece que se descuente el respectivo porcentaje, obviamente en detrimento de su calificación. Y, por ejemplo, tenemos una actividad que no se hizo en el procesador solicitado, no se almacenó con el nombre que se indicó, no se entregó por la vía indicada, no incluye el listado de referencias y fuentes, no se ajusta al mínimo necesario de texto que se está solicitando, ¿no? Ahí ya mencioné 5, entonces ya estaríamos por aquí y son acumulativas. En la parte comunicativa, pueden ustedes ver, hoy es viernes, ya se publicaron todos los manuales que les pueden apoyar en sus habilidades comunicativas, desde aspectos de etiqueta, la convivencia virtual, donde también entra el aspecto del formato de cada una de las actividades, respetar dicho formato, no alterar las, los valores previos que trae cada documento, que implicaría, por ejemplo, no utilizar colores fluorescentes o colores visualmente nocivos. Implicaría no alterar los, los espacios donde se va a responder cada punto, no quitar, agregar o alterar las preguntas. En fin, por otro lado tenemos lo relacionado con la sintaxis, la ortografía y la gramática. Para todo esto, este aspecto en lo específico, vean la cantidad de manuales que se han publicado en el foro de novedades, que no están ahí de adorno, están ahí para que los lean, los descarguen y los implementen, que se vean avances significativos entre entrega y entrega, ¿no? No están ahí de adorno, no es para molestarlos, no es para aumentarles la carga de trabajo, es para que ustedes los empleen como herramientas. Si se les señaló en una retroalimentación, tienen que mejorar en el aspecto, no sé, por ejemplo, en la puntuación, uso de los signos de puntuación. Bueno, pues entonces deberían ustedes de descargar el manual correspondiente a redacción y trabajar, bueno, descargarlo, imprimirlo y trabajar en ello
toda la semana o por lo menos el espacio entre entrega y entrega de sus actividades. O si no, por ejemplo, se les menciona que hay problemas o deficiencias en la tildación ortográfica de las palabras, ya ustedes pues, tendrían que descargar el manual de ortografía. El manual de ortografía trae ejercicios. Lo ideal sería que respondan, trabajen los ejercicios y van a ir desarrollando su capacidad para eh, eh, tildar o acentuar gráficamente las palabras que así lo requieran. En cuanto a pensamiento crítico, tenemos que ya tienen la parte conceptual, ya asimilaron, ya comprendieron, ya memorizaron. Ahora, en el pensamiento crítico, perdón, aquí en pensamiento crítico es lo que podemos hacer y en qué momentos podemos implementar lo relacionado al aspecto cognitivo, pero en un escenario que puede ser real, ficticio o simulado, para medir en ustedes esa capacidad de aplicar el conocimiento conceptual. Vamos a ver que pues, los verbos predominantes son reconocer e identificar. Pueden reconocer lo que han aprendido, identificarlo. Y habrá ocasiones que pueda haber alguna implementación mm, a partir de un entorno simulado. En esta actividad no la hay. La hubo en la anterior, sí, efectivamente, pero en esta no. Por último, tenemos el aspecto evaluable asociado con el plagio. Si ustedes ven por acá, la tutora ya publicó aquí en el foro de novedades las curriculares para la prevención del plagio, que a mediados del año pasado tuvimos actualizaciones. ¿No? Es circular sobre el plagio, determinación de disposiciones formativas y disciplinas para atender la atención del plagio académico. La circular, aquí la tenemos. Bueno, ya se darán ustedes el tiempo para... No está, válgame. Lo podemos googlear. Aquí la tienen. Nada más lo menciono para que pues estén informados. No crean que sea un complot o como generalmente no asumimos nuestra propia responsabilidad en situaciones como esta, tendemos a veces a victimizarnos, ¿no? Y siempre todos son culpables menos uno, para que vean que este aspecto es, yo creo que el fundamental de los otros cuatro, ¿no?
pues es súper importante que ustedes lo consideren. Y vean aquí, el estudiante el cual se tenga evidencia fehaciente que ha incurrido o se encuentra involucrado en plagio académico de 60% o más, las actividades de aprendizaje evaluable que integran cualquiera de los módulos ofertados por este servicio educativo, lo que es equivalente a 420 puntos negativo más, será acreedor a la invalidación de las calificaciones obtenidas en los módulos en los cuales se haya detectado, registrándose como no acreditado en el historial académico correspondiente, aún y cuando ya hayan concluido el o los módulos donde se haya detectado el plagio. Ahora, niveles de plagio. Plagio parcial, el cual casi la mayoría de las veces es incidental o por omisión, es de 1 y 20%. Y vamos a leer en voz alta esta parte. Da crédito a la mayoría de las fuentes de información, pero incluye un mínimo de elementos, como texto, imágenes, audios, video, entre otros, a los que no les brinda el crédito correspondiente. Aquí se parte de la premisa de que ya le dieron crédito a una o a dos fuentes. Y cerca del 40% de ustedes no da crédito ni a una sola fuente. Entonces, ese 40% de ustedes entra aquí en este primer nivel de plagio. Al no citar, al no referenciar, al no poner en práctica el manual de citas y referencias de la prepa en línea CEP basado en APA, al no incluir una fuente, un listado de fuentes, entran automáticamente aquí. Repito, por no dar crédito a los autores que están leyendo, que están abordando o, de lo contrario, investigaron de manera externa. Si en la actividad integradora me dicen que tengo que leer la reseña de Frankenstein, el moderno Prometeo, la referencio. Si me están diciendo que tengo que leer los capítulos 4 y 5 de la obra original, lo referencio. Si me dicen que tengo que leer el cuento de Leonora Carrington, igual lo referencio. Si estoy usando imágenes que no diseñé yo, no dibujé yo, las referencio. Si pongo una fotografía de un museo, de una obra de arte, la referencio. Todo lo que yo no haya hecho, todo, por favor, entiendan, todo que no sea de su autoría se tiene que referenciar, porque de lo contrario están incurriendo en este nivel de plagio, entre el 1 y el 20% de plagio. Yo no sé si están plagiando por omisión o deliberadamente, y no hay forma de que yo me cerciore de esto. Entonces, por favor, por favor, por favor, incluyan su listado de fuentes en todas y en cada una de sus actividades entregables del módulo 4, foros evaluables incluidos. De lo contrario, no se cumple con este aspecto y empieza a disminuir el puntaje que puedan alcanzar, ¿no? Y ya ni hablar del plagio total. Ya les acabo de leer en la circular cuáles son las consecuencias del plagio total. Si se descubre que hay plagio total, se invalida la calificación no solo del trabajo, sino del módulo entero. Así que, repito, este es el fundamental para la evaluación de toda la actividad. Y si ustedes
incurren en plagio, pues de verdad el problema ahí sí es completamente para ustedes. Nosotros ahí ya no podemos hacer absolutamente nada. Así que por favor, ya vimos la rúbrica, ya hicimos un paseo muy somero y muy superficial sobre lo que se tiene que hacer. Pudimos abordar más porque siguen presentando los mismos espacios de oportunidad desde la primera entrega y no se ve respuesta, no se ve evolución, y eso nos toma mucho tiempo de estas sesiones, reiterarlo, repetirlo, insistir, exhortarlos, y aún así continúa presentándose. Así que por favor, espero solamente para la próxima sesión, la sesión número 5, no tengamos que reparar, no tengamos que detenernos en los mismos puntos o espacios de oportunidad que hemos estado mencionando en estos cuatro primeros espacios de aprendizaje, ¿vale? Y ya a lo mejor la semana 3 y la semana 4 podamos hablar de experiencia estética, podamos hablar de la ficción en la literatura, podamos hablar del aporte de la literatura de los pueblos originarios, podamos ya entrar a la discusión de los temas que hacen parte de las unidades del módulo y no redundar, insistir en lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿vale? Por favor, denme esta oportunidad de ya no tener que regresarme a lo más básico que debió haber quedado resuelto desde el módulo propedéutico y entonces sí poder abordar los temas que forman parte de la última unidad y de la semana de integración. De mi parte es todo, que tengan un excelente fin de semana.